Vamos a empezar con esta reunión en la que vamos a tratar el tema de industrias creativas y culturales, por qué y cómo impulsar la cultura. Y en la mesa están, bueno, todavía no está Santiago Alfaro, que es un sociólogo especialista en industrias culturales, que debe llegar en cualquier momento, seguramente está atrapado en el tráfico de Javier Prado. Mariana Alegre, coordinadora general de Lima, ¿Cómo vamos? Pierre-Emile Van Dorn, que es director de DAFO, el Ministerio de Cultura, que es la dirección que se encarga de todo lo que son asuntos audiovisuales y fonográficos en el Ministerio de Cultura. Y Emilio Bustamante, que todos conocen, es profesor de aquí de la facultad, investigador, ¿no?, en el IDIC, en el Instituto de Investigación de la Universidad de Lima. Vamos a tener dos rondas. La primera de 12 minutos cada una, en la que los expositores van a desarrollar el tema desde el punto de vista, digamos, de su especialidad. Y luego la segunda ronda va a ser de 5 minutos para cada uno, en la que cada uno de ellos puede comentar lo que dijo el otro, o de pronto pueden responder alguna pregunta hecha por mí o por alguno de los participantes. Los temas que un poco se han barajado, se han establecido para tratar hoy día son los siguientes, ¿no? El panorama de la oferta y el consumo de las industrias creativas y culturales en el Perú, los mecanismos a desarrollar para impulsar una oferta cultural viable, persistente, estable, el marco legal que existe, ¿no es cierto?, la legislación que existe en esta materia y cuáles serían los cambios necesarios para poder hacerla mucho más eficaz y mucho más apegada a la realidad cultural, ¿no?, porque la realidad cultural a veces desborda las previsiones legales, y cómo formar públicos, que es fundamental, absolutamente fundamental, y por último, cuál es la importancia de la vida cultural en lo que es la experiencia cotidiana de los peruanos, y por supuesto cuál es la redundancia de las industrias culturales en la economía del país. Entonces empezamos con esta reunión. Le damos la palabra a Pierre-Emile. Hola. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la universidad, muchas gracias a ustedes por asistir. No sé si lo que voy a presentar sea muy estructurado, pero es como reaccioné un poco a la invitación para el día de hoy. Y a lo primero que reaccioné fue un poco al título, ¿por qué y cómo impulsar la cultura? Y reaccioné de una manera que es frecuente desde que trabajo en el Ministerio de Cultura, que es desde los últimos 3 años y medio, más o menos 4 años, y es la necesidad de justificar por qué invertir en cultura, por qué recibir un apoyo por parte del Estado al desarrollo cultural de un país. Y me parece que hay dos tendencias aparentemente contradictorias cuando tratamos de justificar por qué es necesario impulsar la cultura, financiar la cultura, tener una política cultural nacional. Y una me parece que es cuando empezamos a hablar en un idioma que no es el nuestro, que no es el idioma de cultura, que no es el lenguaje de cultura, ¿no? Con términos que no son de cultura. Por ejemplo, cuando hablamos del impacto económico de las industrias culturales, ¿no? Hay que invertir en cultura, ¿por qué? Porque es una forma de diversificar la economía impulsando las industrias culturales, ¿no? O justificamos la política cultural en tanto tiene un impacto en la política educativa de un país, ¿no? Y la otra tendencia, un poco opuesta, sería hablar de cultura en términos autorreferenciales, como por ejemplo cuando, y lo he visto, ¿no?, cuando uno va y discute con las personas que deciden cuánto presupuesto uno puede tener y dice, hay que financiar el cine porque el cine es la imagen del país, ¿no? Entonces, en términos que son absolutamente incomprensibles para el otro, no necesariamente, pero muchas veces, ¿no? Entonces, me parece que esas son como dos maneras de reaccionar a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ¿por qué impulsar la cultura? Y son tendencias finalmente que hasta cierto punto, no sé si son irreconciliables, pero requieren de una visión más bien que encuentre vasos comunicantes entre ellas, ¿no? También estas dos tendencias me hacen pensar en una distinción en la política cultural, que es la diferencia entre una visión que plantea la democratización de la cultura y una visión que
se basa en la democracia cultural. La primera, democratizar la cultura, tiene cierto aire o tono elitista, ¿no? Es decir, hay una cultura a la cual no todo el mundo tiene acceso, hay una producción cultural a la que no todos tienen acceso, y hay que asegurar el acceso a esta producción cultural. Y el otro tiene un cierto tono populista condescendiente, es decir, hay cultura en todas partes y lo que la mayor parte de gente quiere consumir o hacer como actividad cultural, eso es lo que hay que promover, ¿no? Y esas también son dos tendencias contradictorias, me parece, cuando pensamos en la política cultural, y creo que ambas tienen que ser trascendidas. En términos concretos, estas dos tendencias, la de la democratización de la cultura y la de la democracia cultural, tienen efectos concretos en qué se decide impulsar, qué se decide financiar y por qué. Por ejemplo, si planteamos la democratización de la cultura, vamos a plantear una política de excelencia, es decir, de financiar aquello que tiene un alto valor estético, que tiene una alta calidad. Pero eso es problemático, porque ¿qué significa un alto valor estético? ¿Qué significa una alta calidad? Finalmente responde a ciertos parámetros que pueden ser o académicos o de otra índole. Y lo otro, la democracia cultural, tiene también, digamos, corre el peligro de enfocarse en aquello que es masivamente consumido o masivamente realizado, es decir, lo más comercial. Y creo que la política cultural que buscamos en general, finalmente, ante esta disyuntivas, ante esta problemática, es justamente una que trascienda estas dos visiones. Es decir, buscar apoyar aquello que contribuye a un desarrollo amplio, un desarrollo más amplio que solamente el desarrollo económico, evidentemente, es decir, un desarrollo entendido como aquello que genera bienestar en las personas y en las comunidades, no solo en las personas como individuos. Es decir, el desarrollo económico sí, pero también la educación, la libertad de expresión, la expresión de las particularidades culturales de grupos y culturas, subculturas, etc. Es decir, apostar siempre por la diversidad, por la pluralidad y finalmente creo que por el potencial emancipador de la cultura, ¿no? Esa sería la primera reacción a la pregunta planteada, ¿por qué impulsar la cultura, ¿no? Segundo, leí un poco en la invitación una serie de consideraciones que planteaban un escenario, ¿no? Decía, por ejemplo, las industrias creativas no han logrado un despegue. Las industrias culturales en nuestro país no son sostenibles. Hay bajas tasas de consumo cultural. Y también eso generó una reacción inmediata en mí porque, para empezar, creo que no sé si es cierto, si estos postulados son ciertos. Y no sé si son ciertos, primero porque contamos con muy poca información sistematizada sobre el desarrollo de las industrias culturales en nuestro país, sobre el consumo cultural, etcétera. El INEI, por ejemplo, recién este año, en 2016, va a arrojar una encuesta que diseñamos el año pasado sobre consumo cultural, que tiene, parece que 10 preguntas, un poco más, ¿no? Que tiene que ver con cuántos bienes culturales, a qué bienes culturales acceden las familias, con qué frecuencia, etcétera, qué tipo, ¿no?, de bien y qué tipo de servicio también acceden, ¿no?, cultural. Y las razones por las cuales acceden o no acceden a estos productos, a estos bienes y servicios culturales. Sin embargo, evidentemente esta encuesta, que nos va a dar resultados este año, es una encuesta que no toma en consideración una serie de sutilezas que sería muy importante tener para realmente entender cómo funciona la participación y el consumo cultural en nuestro país. Es decir, temas vinculados a la valoración, a la consideración de qué es una actividad cultural, ¿no?, etcétera. Y esa es información con la cual no contamos. Sí contamos con otra información que probablemente ustedes conocen, información como el hecho de que en los últimos 12 años la industria del libro ha crecido en 200%, que la actividad cinematográfica ha crecido
en los últimos 9 años, por ejemplo, ustedes sabrán que en 2007 había 8 estrenos nacionales en salas comerciales, no estoy hablando de circuitos alternativos, y que en el año pasado llegamos a casi a 30, me parece, ¿no? 30, lo cual es más de 3 veces la cantidad en 9 años. Que la asistencia del público para el cine peruano en salas comerciales pasó de 1,5% de la asistencia en 2007 a 10% en 2014, que la recaudación para cine peruano en salas pasó de 1,9 millones de soles en 2007 a 39,5 millones de soles en 2014. Que según GfK, el 90% de los peruanos escuchan música, que según Updike, la recaudación por derechos de autor pasó de 15 millones de soles en 2005 a 57,5 millones de soles en 2013. Y que, esto no es una información de incremento, pero es una información interesante, que los medios de acceso para escuchar música en el Perú son 84% radio, 34% celular, ¿no? Entonces, contamos información, no contamos con una información realmente que nos permita tener una visión global de cómo es la participación y el consumo cultural en nuestro país. Pero me parece que estas preguntas, no hay un despegue de las industrias creativas, no son sostenibles las industrias culturales y hay una baja tasa de consumo cultural, son preguntas que provocan una reflexión más amplia, ¿no? Que provocan también reflexionar por qué esa es nuestra percepción del consumo cultural y el crecimiento de las industrias culturales en el país. ¿Y por qué? Yo creo que porque no hay índices que nos permitan saber qué tan diverso es el consumo que acabo de mencionar y que podemos apreciar quizás de una manera más intuitiva, pero también hay data sobre esto, ¿eh? Que hay un déficit de infraestructura cultural en nuestro país y que hay mucho por hacer para descentralizar la acción cultural del Estado. No diría descentralizar la cultura, porque sería cometer el mismo error que decir democratizar la cultura, ¿no? Pero sí descentralizar la acción cultural del Estado en las ciudades y en las regiones. Entonces estas preguntas, estos postulados, las industrias creativas no han logrado un despegue, las industrias culturales no son sostenibles, hay bajas tasas de consumo cultural, no son ciertas, pero tampoco son falsas, ¿no? Es decir, simplemente apuntan a la información que tenemos y a aquella que nos falta tener y también a impresiones que tenemos simplemente porque vivimos en el país en el que vivimos y tenemos una experiencia de lo que es el consumo y la participación cultural en nuestro país que nos hace sentir que falta espacios para el desarrollo cultural en nuestro país y que falta diversidad en la oferta cultural en nuestro país, ¿no? Eso sería lo primero. Y finalmente, uno de los temas que también se mencionó y que mencionó Ricardo fue el tema de los instrumentos legales modernos, y solamente voy a listar algunas cosas. Nuestra ley de cine es de 1994, en 1994 todavía no había despegado el Internet, ¿no? Es cierto que fue modificada en el 2012, pero no toma en consideración una serie de prácticas y particularidades de la producción audiovisual, de la circulación de la producción audiovisual, del consumo. Por ejemplo, no toma en consideración algo que me parece importante, que es la aparición de toda de todo lo prosumer, ¿no? O sea, esa especie de espacio de producción que ya no es el espacio profesional de producción cultural. Nuestra ley del libro es del 2003, sus beneficios fueron renovados en el 2015, pero también en contenido. Si bien los mecanismos de financiamiento se renovaron el año pasado, en concepción sigue siendo una norma antigua. La ley de creación del Ministerio de Cultura es del 2010 y la ley de puntos de cultura, tengo la felicidad de decirlo, es de la semana pasada, ¿no? Entonces hay esperanza, ¿no? Para impulsar una normativa más adecuada a los tiempos. Y un poco para cerrar, creo que ya estoy en tiempo más o menos, ¿o no? ¿Más o menos? ¿Tengo? ¿Un minuto más? Ya, bueno, en un minuto voy a, más para responder a la pregunta de qué tenemos que hacer, cómo impulsar la cultura. Quizás más adelante diré qué pienso yo, pero voy a citarles rápidamente lo que la Red Nacional de Creación Musical Futuros Compuestos, que es una organización francesa en realidad que reúne a 200 instituciones públicas y privadas vinculadas a la música,
enumeraron como lineamientos de política cultural en las últimas elecciones presidenciales de Francia, lo que ellos consideraban que debían ser los principios rectores, y me parece que son interesantes para un debate. Primero, fomentar la creación y la innovación, contribuyendo al desarrollo de nuevas obras y prácticas artísticas que aseguren la renovación de los lenguajes artísticos y creativos y aseguren que la producción que se imagina hoy constituye el patrimonio del futuro. Son 6, me parece. Encontrar un punto de equilibrio entre democratización de la cultura y la democracia cultural, que es lo que expliqué hace un momento. Evitar políticas basadas en un elitismo estrecho, por un lado, o en un populismo condescendiente por el otro, favoreciendo más bien una perspectiva de la función emancipadora de la cultura. Privilegiar las dinámicas conjuntas Estado y sociedad civil, Estado, gobiernos y organizaciones locales, y evitar las políticas y acciones que se establecen desde el gobierno central sin considerar los procesos participativos para su elaboración y su ejecución. Pasar del enfoque del consumo cultural al de la diversificación de los hábitos culturales e integrar la transmisión de conocimientos y capacidades en la escuela, en las estructuras formativas, en los espacios asociativos y no culturales, en los espacios públicos, y fomentar la práctica amateur, ¿no? Y finalmente, considerar la variable digital, es decir, tener en cuenta que el acceso instantáneo a un repertorio ilimitado de contenidos genera cambios en los hábitos culturales, así como en las formas de consumo cultural, e implican retos como y amenazas que pesan sobre los derechos de autor y el financiamiento de la creación. Hay uno más que es un poco el marco de todo, que es garantizar las condiciones para la expresión de la diversidad cultural. Bueno, eso. Y con eso. Bueno, gracias, Perevil. Ya tenemos aquí a Santiago Alfaro, que va a intervenir en cuarto lugar, y Mariana Alegre tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos un observatorio de calidad de vida urbana, entonces siempre nos invitan a temas de arte y cultura y siempre a veces decimos, creo que no se están equivocando. Pero en realidad parte justamente de la calidad de vida tiene que ver con las expresiones culturales y el trabajo sobre industrias culturales. Y tenemos un capítulo en el que recogemos datos al respecto. Les voy a mostrar rápidamente unas cifras, pero decirles también que, y bueno, contarles rápidamente qué cosa es Lima Cómo Vamos, porque me imagino yo que por el tipo de área en el que están no necesariamente conocen el proyecto, porque este es un proyecto principalmente urbano. Entonces, de manera muy, muy rápida, el Lima Cómo Vamos es un proyecto privado, es un observatorio de calidad de vida urbana, y lo que hace es hacer seguimiento y el monitoreo de lo que es los cambios que se producen en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana, evaluando distintas áreas: transporte, espacios públicos, vivienda y, por supuesto, temas como cultura, educación, salud y actividades recreativas, entre otros. Queremos que la ciudad sea mejor, queremos tener una ciudad más sostenible, una ciudad que nos genere más satisfacciones y menos sufrimiento, y por supuesto que no nos atraquen el tráfico, como se mencionaba al inicio, ¿no? En ese esquema nosotros generamos 2 tipos de reportes cada año, y tenemos ya 6 años y nos vamos ahorita por la 7ª encuesta desde el 2010, con lo cual hay una base de datos importante que les permite a los que están haciendo investigación, a la gente que toma decisiones a nivel de la política pública y, por supuesto, al ciudadano, a los medios de comunicación, tener datos ya con una tendencia bastante larga. Nosotros generamos la encuesta y, por otro lado, un reporte de indicadores de fuente pública principalmente, aunque de cuando en cuando también recogemos información de investigaciones privadas que, por supuesto, sí tomamos en cuenta en el análisis, ¿no? Y bueno, algunos datos de la encuesta. Un 27.8% de limeños está yendo a actividades culturales en las calles o plazas públicas. Eso es algo menos que los años anteriores que hemos hecho la misma pregunta. Sin embargo, la principal actividad recreativa o cultural, y hemos tenido todo un debate con los amigos del Ministerio de Cultura justamente en el desarrollo de la encuesta que han estado trabajando, y también en algunas mesas de trabajo en la que también Santiago ha participado hace unos años y tal, acerca de si conviene o no conviene meter junto pues lo que es lo recreativo con lo cultural. Claro, ciertamente podemos tener un debate largo al respecto, pero claro, para efectos, digamos, más prácticos y también en términos de recursos, pues los colocamos juntos. Y la actividad que más se hace es ir al parque a pasear. Esa es la actividad más relevante, y luego de eso viene ir al cine, luego de eso viene ir a la playa. Entonces, esto es interesante pensarlo y comprenderlo,
porque estamos en una sociedad en la que todavía esta idea del espacio público como un espacio de todos, en el que todos somos iguales, en el que debemos más bien incluir y no excluir, no termina de ser comprendida ni aprendida por los ciudadanos. Nuestras ciudades y nuestros parques y nuestras calles están llenos de letreros de prohibido pisar el césped, de no pasar por aquí, no jugar pelota, no llevar el perro, no caminar, no pisar, no respirar. Entonces acabamos viviendo en un entorno absolutamente restrictivo y poco libre, cuando justamente es esta característica de libertad, y lo mencionaban en los lineamientos del colectivo francés, es justamente esta idea de libertad el que nos da, en este caso particular, el espacio público de la ciudad como un colectivo. Y dentro de ese espacio público, y lo menciono porque creo que es relevante, hay que pensar en la potencialidad y en la oportunidad que puede dar el parque como escenario, la calle como escenario, el espacio público en general como escenario, para poder llevar justamente estas políticas de promoción cultural, cualquiera que fuera, si sea la más elitista o la más popular, pero también para poder aprovechar y potenciar los efectos de lo que se quiere llegar. No significa que por ofrecer cosas en la calle uno va a tener éxito inmediato, al contrario, seguramente hay todo un trabajo de acompañar y de promoción y de comprensión de qué cosa es lo que está pasando y cómo así yo caminando por una calle me puedo cruzar con una manifestación artístico-cultural organizada por alguna entidad o por alguna organización o por algún ciudadano, y no solamente alguna cosa espontánea con la que nos cruzamos siempre, ¿no? Otras de las actividades ya en orden de mención tienen que ver con el baile, ir a los zoológicos de Lima, practicar deportes de algún tipo de manera regular, o ir a ver deportes. Nos imaginamos que principalmente será el fútbol, no hemos hecho el detalle de la pregunta. Participar de procesiones es también un elemento que tiene un porcentaje importante. En eventos de música, museos, galerías juntos, circo, ferias artesanales, etcétera, ¿no? Fíjense cómo en el último lugar es el teatro, posiblemente con el cargo que tiene en términos de costo y que genera una barrera así, no sé, intencional al respecto. Lo mismo ocurre con ferias del libro, que en algunos casos cuestan, pero en otros casos no, con lo cual ahí también hay una pista. Además, solamente el 25%, una cuarta parte de los limeños se muestra satisfecho con la cantidad y calidad de las actividades culturales, recreativas y deportivas, y al mismo tiempo, cuando miramos los datos a nivel socioeconómico, las actividades que tienen una desigualdad más marcada tienen que ver con ir al cine. Fíjense cómo los sectores A y B van al cine en un 66% de menciones versus un 33% de los sectores más bajos. Ocurre lo mismo con las muestras o encuentros gastronómicos y aunque gratuito, con la playa, ¿no? El 60% de gente de sectores A y B va a la playa versus un 38%. Eso tiene que ver mucho también con temas de acceso. Y bueno, hacemos también preguntas vinculadas a identidad y en cómo se identifican y por qué se identifican los limeños con algunos elementos. Obviamente la comida criolla es absolutamente invasiva, ¿no? Ya casi que abusiva, porque nos olvidamos de todo lo demás. Plaza de Armas y Señor de los Milagros vienen después. Los elementos de comida son varios, se van repitiendo, y llama la atención que todos los elementos clásicos de esa imagen limeña no figuran casi en los primeros puestos, ¿no? La Costa Verde también, que era algo que nos reclamaron, como que no, ¿cómo puede tener un porcentaje tan bajo? Bueno, se ha seguido repitiendo de esa manera. También se hace una pregunta acerca del hábito de lectura. El 45% dijo no haber leído ningún libro. No uno, no dos, ninguno, simplemente, ¿no? Ni impreso, ni electrónico, ni de ningún tipo, ¿no? Ahí pueden ver algunas cifras adicionales. Entonces, esto de aquí son algunas cifras, y hay bastantes más que pueden mirar en el reporte y que los invito a que encuentren la información en nuestro portal web. Pero básicamente yo quiero también mencionarles algunos elementos asociados desde la industria cultural y la necesidad de la demanda por satisfacer, o la forma como provocar, pero también y sobre todo quisiera darles algunas pistas sobre cuál es la relación con la ciudad como tal, como ente. Entonces, claro, nosotros trabajamos para promover todo este tema vinculado a la pertenencia, al amor por la ciudad, tan difícil en una ciudad como esta. Les hablé de calidad de vida, que es claramente relevante.
También importantísimo el tema de planificación urbana, principalmente en manos de los gobiernos locales, pero no por eso exento de responsabilidad del gobierno nacional, que finalmente da los lineamientos y las normativas. Obviamente buscando la promoción de una ciudadanía activa y de generar una comunidad. Y eso aquí ahora voy a decir porque es importante. Y también, por supuesto, esta relación ciudadano-autoridad. ¿Y esto por qué es relevante? Porque en temas de cultura, nosotros, y yo les voy a mencionar 3 temas, 2 en realidad relacionados con el asunto, con lo que estamos tratando ahora, y uno que no está relacionado, pero que me gustaría que, en tanto ustedes son un público y que está vinculado al sector, lo conozcan y lo empiecen a mirar. Entonces, por un lado, la necesidad de que, independientemente del sector nacional, la responsabilidad que tienen los gobiernos locales de promover y de potenciar los elementos, las manifestaciones, los espacios de generación de cultura, sean que éstas se conviertan ya en industrias culturales o sea que sean cosas menos estructuradas o menos organizadas. Por ejemplo, el caso de Medellín es emblemático. La ciudad toma, considerando además un contexto de violencia absoluta, de mucha pobreza, y decide tomar, y ojo con esto, dentro de un plan de desarrollo urbano continuo, junto con alcaldes que, independientemente de sus partidos, mantienen un poco la lógica de las políticas, deciden tomar 2 temas como temas clave. Por un lado, la educación, incluso el logotipo, la marca era Medellín Ciudad Educadora, y por supuesto el tema de cultura. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Diseñan sus políticas y invierten el dinero en generar infraestructura de altísima calidad en las zonas más complejas y más deprimidas de la ciudad de Medellín. Y eso ahí no es solamente un asunto cultural, eso era una política completa. Por lo tanto, para llegar a esa zona había que tener acceso. ¿Cómo llegamos a la zona? Bueno, entonces se hacen conexiones, no solamente con sistemas de buses articulados y correctos, en el caso también de los metrocables, que son estos medios de transporte muy, muy famosos, con casetas amarradas a unos cables que permiten subir por los cerros, que permiten que los vecinos tengan una conexión mejor, pero también aquellos otros que quieran llegar al espacio. Y crean bibliotecas, centros culturales, salas de usos múltiples, espacios fantásticos que lo que hacen es recuperar no solamente la parte del entorno, sino por supuesto también toda la parte de la identidad y del orgullo de la persona. Un ejemplo, en una mucho menor escala y sin involucramiento del gobierno, por ejemplo, tiene que ver con la movida vinculada a la Fiteca, que cuando se incorpora el metropolitano permite justamente el acceso de otras personas al espacio, por lo tanto empieza a crecer y empieza a volverse más fácil de conocer. No porque sin el metropolitano no funcionara, al contrario, funcionaba y justamente a partir de ahí es que se desarrolla, pero la conexión del metropolitano de manera tan directa y tan cerca, en este caso con los alimentadores que llegan a casi que a la puerta, permite entonces un potencial mayor. Lo mismo ocurre con otros espacios, festivales u otros elementos que se empiezan a dar en otras zonas de la ciudad. En tanto podemos llegar a ellos, podemos también disfrutarlos y conocerlos más. El otro elemento que es clave es el tema de comunidad. La comunidad va a potenciar o va a ser una comunidad viva, vibrante, correcta y sana, en tanto tenga más oportunidades de estar desarrollando cosas en conjunto. Y ciertamente, a pesar de que hay N problemas asociados a distintas comunidades, y siendo el principal y el que más temor genera el de la inseguridad, cuando se ofrecen o cuando se generan oportunidades para cohesionar a la comunidad en torno a un tema de arte, de diversión, de elementos positivos, la forma en la que se enfrentan los problemas también cambia. Y bueno, ya por último, el elemento como extra o como bonus track que les quería mencionar tiene que ver con una palabra que se llama gentrificación. No sé si ustedes conocen, han escuchado esa palabra, en realidad es como... viene del inglés gentrification, entonces se traduce a gentrificación porque no existe. Bueno, es sumamente importante que la conozcan. Eso es un fenómeno específico de cómo una zona de la ciudad determinada puede ser transformada, no de buena manera, a través de distintos patrones o fenómenos que ocurren en el espacio, pero muchas veces, y yo diría que la mayoría, asociados a temas de arte. ¿Eso qué quiere decir? Que las comunidades originales de esas zonas acaban siendo expulsadas porque las zonas en este desarrollo de gentrificación se renuevan, se ponen lindas, se ponen divertidas, se ponen interesantes, por lo tanto las rentas suben,
empiezan a haber los desalojos, la gente ya no puede comprar las cosas en la bodega porque se reemplaza la bodeguita de la esquina por un restaurante de pizzas. Y ese fenómeno, por ejemplo, más claro lo tenemos ahorita en el proceso en el Callao con Monumental Callao. Eso es algo que no se considera, no se discute y que posiblemente a los inversionistas no les importe. Sin embargo, a las comunidades y a la gente que vive ahí sí les importa y les va a importar mucho cuando poco a poco en el transcurso de los años puedan ver afectados justamente sus derechos. Yo ya conozco el caso de una casa que se está vendiendo y claramente la venta de esa casa implica el desalojo de las 60 familias o más que viven en ella. Eso no quiere decir que no podamos promover la recuperación de barrios. Por supuesto que sí, son bienvenidos, pero ¿cómo hacerlo de manera que sea inclusivo y que sea con la gente? Lo mismo ocurrido en Barranco, lo mismo ocurrido en la Avenida La Mar en Miraflores, a otra escala, lo mismo va a ocurrir en Surquillo, Breña, La Victoria, el Rímac y poco a poco el resto de distritos. ¿Y qué tiene que ver eso con el arte? Que muchas veces este tipo de estrategias, en otros lados del mundo funciona así, tiene que ver justamente con cómo asociar, cómo volvemos chévere un sitio a través del arte. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Generamos justamente industrias culturales, abrimos una librería, invitamos a los artistas a que vivan gratis o que tengan galerías gratis o muy baratas. Eso es lo que está haciendo en Callao. Claro, lo ponemos en onda, lo ponemos bacán y claro, y luego de eso empieza a haber a lo largo de los años un recambio poblacional que el interés principal va asociado al valor y al uso del suelo, que claramente sube y por lo tanto descartas a aquellos que no pueden pagarlo. ¿Eso qué significa? Que lo que haces es trasladar la pobreza a otro lado. ¿Y cómo se hace? A través del arte. Entonces, ojo con eso también, porque hay por supuesto muchos artistas críticos justamente en torno a eso. Pueden mirar experiencias en España, en Inglaterra, en Alemania al respecto. Pero creo yo que justamente es un tema que nos está agarrando desprevenidos, porque justamente la discusión y el debate urbano todavía no cala ni en los arquitectos muchas veces, pero tampoco aún en otras disciplinas que finalmente son las que también hacen la ciudad. Bueno, eso es lo que yo podría compartir. Muchas gracias. Emilio Bustamante. Gracias, buenos días. A mí también me sorprendió un poco la invitación porque en realidad los especialistas aquí en políticas culturales son Pierre-Emile y Santiago, ¿no? Lo que acordamos fue que iba a hablar específicamente sobre un tema que vengo investigando desde hace algunos años, ¿no? Que es el llamado cine regional peruano, que es materia precisamente de políticas culturales, ¿no? Y sobre el que tienen conocimiento Pierre-Emile y Santiago, ¿no? Ellos generosamente, Santiago generosamente me invitó alguna vez a exponer las avances de la investigación y con Pierre-Emile hemos sostenido pues muchas conversaciones en torno al tema, ¿no? Conversaciones amicales fundamentalmente, no oficiales, ¿no? Pero que creo que revelan el interés, ¿no? de Pierre-Emile como director de DAFO también en el tema. Cuando hablamos de cine regional peruano, estamos hablando de un movimiento que se inicia en 1996, ¿no? Con la película Lágrimas de Fuego, la película yacuchana, y que es un movimiento de producción continua, ¿no? Que ya tiene 20 años, ¿no? Podemos distinguir dos tipos de cine regional. Llamaremos cine regional el que se produce en las regiones fuera de Lima Metropolitana y Callao, ¿no? Y que es un cine realizado por personas que viven en esas regiones y que trabajan en esas regiones. Hay por lo menos, como decía, dos grandes tipos de cine regional, ¿no? Uno orientado hacia una producción comercial de películas de género y fundamentalmente largometraje, y que tiene como principales centros de producción a Ayacucho, Puno, Junín y Cajamarca. Y otra otro tipo de cine regional orientado hacia una producción más bien de películas de autor, de documentales, ¿no? En su mayoría cortos y mediometrajes, ¿no? Producidos por estudiantes o egresados de Facultad de Ciencias de la Comunicación o de facultades de arte, ¿no? Y que tiene como principales centros de producción a Lambayeque, Cusco y Arequipa. Voy a centrarme en el primer tipo de cine regional, ¿no? Y tengo aquí algunos cuadros nuevos, ¿no? Para no aburrir a Santiago y a Pierre-Emile, que ya conocen los antiguos, sobre la producción
Esta es la producción anual, ¿no? Desde 1996 hasta el 2015. Como ven, ha habido un constante aumento de producción. Esta es la producción solamente de largometrajes, ¿no? De largometrajes, entendidos largometrajes como películas que duran más de 75 minutos de acuerdo a la ley peruana vigente, a la ley de cine vigente. De 1996 a la actualidad, hasta el 2015, se han producido 148 largometrajes, ¿no? En las regiones fuera de Lima. De estos 148 largometrajes, ¿no? Solamente 12 han entrado a los multicines, ¿no? Es decir, el 8%, ¿no? Menos del 10%. Y han sido estas películas exhibidas, ¿no? En salas municipales, en salas comunales, en colegios, ¿no? E inclusive al aire libre, ¿no? Son 148 películas de más de 75 minutos, ¿no? Ahora, la función cinematográfica en las regiones, sobre todo de Ayacucho, Puno, consta de películas consideradas largometrajes, pero que no se atienden necesariamente a la duración que establece la ley, ¿no? Respecto a lo que es un largometraje, ¿no? O sea, muchas películas son exhibidas como largometrajes, ¿no? Y tienen una duración menor de 75 minutos, ¿no? Películas de más de 45 minutos, ¿no? Realizadas y exhibidas, ¿no? Entre 1996 y 2015 son en realidad más de 200. Pero nosotros hemos elegido para esta exposición y para estos cuadros solamente las películas que duran más de 75 minutos, ¿no? Las que serían consideradas largometrajes de acuerdo a la ley peruana vigente. Entonces, películas de más de 75 minutos, ¿no? Son 148 del 96 hasta el 2015 verificadas, ¿no? Verificadas, porque hay otras, ¿no? Que podrían encontrar ustedes anunciadas en internet, pero cuya exhibición está en duda. O sea, verificadas son 148 del 96 al 2015. Siguiente cuadro. Sí, muchas gracias. La producción de estas películas no limeñas, ¿no? Tiene una relación interesante con las películas limeñas exhibidas comercialmente, ¿no? En el periodo, digamos, del 2000 al 2015, que es lo que tenemos registrado. Del 2000 al 2015, las películas limeñas que ahí figuran han sido exhibidas en los multicines, ¿no? Comercialmente en los multicines. Las películas no limeñas, ¿no? Han sido exhibidas en su mayoría, ¿no? En estas otras salas alternativas, ¿no? Solamente, como repito, 12 de ellas han sido exhibidas en los multicines. Sin embargo, la importancia de la producción de este cine regional no limeño, ¿no? Creo que se puede apreciar justamente en la comparación de las cifras, ¿no? En el 2000 se exhibieron 3 películas limeñas, una no limeña. En el 2001, 4 limeñas, 3 no limeñas, ¿no? En el 2002, 3 limeñas y 3 no limeñas. 2003, 8-5. 2004, 7-6. 2005, 4-4. 2006, 8-6. Y a partir del 2007, la producción regional es mayor que la producción limeña, ¿no? En el 2007 se producen 11 regionales frente a 4 limeñas. En el 2008, 10 regionales frente a 9 limeñas. En el 2009, 8 frente a 7. En el 2014, en el 2010, 14-9. ¿no? En el 2011, 16-8. ¿no? En el 2012, 12-8. ¿no? En el 2013, 15-9. Ahora, a partir del 2013 hay un fenómeno que es el de Asumare, ¿no? A partir del 2013 hay un cambio importante, ¿no? La producción y la exhibición de películas limeñas supera a las regionales. O sea, se invierte, ¿no? Se invierte aquí la tendencia, ¿no? Que habíamos visto desde el 2007. En el 2014 hay 15 películas limeñas, ¿no? Frente a 9 no limeñas, ¿no? En el 2015, 26 limeñas frente a 19 no limeñas. La exhibición de películas peruanas en la cartelera comercial de los multicines fue de 29, pero eso incluía 3 películas regionales, ¿no? 3 películas no limeñas. Entonces, la importancia del fenómeno creo que se aprecia justamente en esta comparación, ¿no? Este es un poco el cuadro, ¿no? La línea verde es la de las películas regionales, ¿no? Y la línea roja, ¿no? La de las películas limeñas, ¿no? Como ven,
a partir de 2007, sobre todo, ¿no?, las películas regionales superan, ¿no?, en cantidad de producción y de exhibición a las limeñas, ¿no? Pero, ¿no?, a partir del 2013, ¿no?, esa tendencia se invierte. Lo cual, bueno, puede motivar también el interés en ciertas políticas que eviten, ¿no?, que la producción regional decrezca en todo caso, ¿no? Los largos regionales estrenados en multisala son los que ahí se señalan. Las fechas que hay ahí de estrenos es la fecha de estreno en las multisalas, ¿no? Como ven, son solamente 12 largometrajes de 148, 8%. Se estrenó en multisalas El Huerfanito, película puneña de Flaviano Quispen, en el 2004. Sin Sentimiento, una película ayacuchana de horror de Jesús Contreras, en el 2008. Ambas en la cadena Cinestar, ¿no? El Pecado, de Palito Ortega, ¿no?, que es una película sobre un homosexual en Ayacucho, en el 2010 en Cinestar también, película ayacuchana. El Último Guerrero Chanca, se estrenó en el 2011. Ana de los Ángeles, en el 2012 solamente en Cinemark de Arequipa. Trampas de tu lado oscuro, en el 2013, la película chiclayana de Oscar Liza. Cementerio General, que ojo, Cementerio General es una película regional. Cementerio General es una película loretana, hecha por un director loretano con una productora loretana. Cementerio General se estrenó en el 2013 y, como ustedes saben, fue un boom en el 2013, ¿no? Siguió en taquilla a su madre más de 700.000 espectadores. Chicama, se estrenó también en el 2013, película trujillana de Omar Forero. El Demonio de los Andes, de Palito Ortega, se estrenó en el 2014, siempre en el caso de Palito Ortega en el circuito de Cinestar. Yo mismo soy, una película cajamarquina, se estrenó en el 2015 en una sola sala en Lima. Encadenados, de Miguel Barreda, se estrenó solamente en Cinépolis Arequipa, ¿no? Luego, este año ha tenido exhibición cultural en el Centro Cultural de la Universidad Católica en Lima, ¿no? Y Desaparecer, de Dorian Fernández, que también es una película regional y que inclusive ganó un premio, ¿no?, del Ministerio de Cultura a películas regionales, ¿no? Estas son las únicas películas regionales, ¿no?, que se han estrenado, ¿no?, en la cartelera comercial de los multicines, ¿no? La cantidad de películas por región, ¿no? La región que más películas ha producido desde 1996 hasta hoy es Ayacucho, ¿no? Tiene 39 largometrajes, ¿no? 39 películas de más de 75 minutos, ¿no? Luego está Puno con 36, ¿no? Luego está Junín con 21 y Cajamarca con 19. Estas son las regiones de mayor producción, ¿no? Ahora, la producción aquí, no sé si ustedes lo saben, es una producción muy peculiar, ¿no? Las empresas, ¿no?, son empresas informales, son en su mayoría empresas que no figuran en registros públicos. La producción es una producción casi familiar, ¿no? El costo de la producción suele ser muy bajo, ¿no? En algunos casos nos han dicho que es costo cero, ¿no? En otros casos pueden llegar a los $10.000, ¿no? Ese es el rango más o menos de producción, exceptuando a las películas regionales que han ganado premios del Ministerio de Cultura, ¿no?, que el costo ya es mucho más elevado. Estas películas se van realizando a veces a lo largo de varias semanas e inclusive meses, ¿no?, con actores no profesionales, ¿no?, y con técnicos no profesionales, ¿no?, con cámaras digitales domésticas, ¿no?, y editadas también, ¿no?, con programas de edición de fácil acceso, ¿no?, algunos gratuitos, ¿no?, otros con software piratas, ¿no?, estas películas luego, ¿no?, pasan por un proceso de exhibición y distribución. Las películas se exhiben, en primer lugar, en la capital del departamento, ¿no? En el caso de Puno y Ayacucho, en los teatros, o los cineteatros de la municipalidad. El éxito de la película es muy importante para que continúe o no exhibiéndose, ¿no?, en otras provincias del departamento o en otros departamentos, ¿no? Para lograr el éxito, ¿no?, los realizadores que han tenido mayor suceso con la exhibición de sus películas hacen una campaña publicitaria previa, ¿no?, de las películas, ¿no?, que incluye ir a la radio, ¿no?,
que incluye volantes, ¿no? Volantear, ¿no? Que incluye también perifoneo, ¿no? Hay carros, ¿no? que van circulando, ¿no? por la ciudad, ¿no? perifoneando, ¿no? anunciando, ¿no? la presentación de la película, ¿no? En algunos casos incluso ha habido ciertos spots publicitarios para televisión, ¿no? Supay, por ejemplo, la película de Miguel Eusebio tenía un spot que fue muy exitoso en la televisión ayacuchana. Entonces hay toda una campaña previa publicitaria antes de lanzar la película, Y hay una inversión, ¿no? también para eso, ¿no? Para lanzar la película en la capital del departamento son mínimo 5.000 soles, ¿no? que invierten los realizadores, ¿no? A veces esa inversión en publicidad es mayor que la inversión que en la película misma, ¿no? Luego, si la película tiene éxito, entonces, ¿no? da una ganancia suficiente, ¿no? como para llevar la película a otros lugares, ¿no? Los mismos directores en ese caso, ¿no? llevan su película, ¿no? llevan su ecran, llevan su equipo de sonido, llevan su proyector, ¿no? para utilizar, ¿no? las salas de otros sitios donde van a proyectar la película, ¿no? Y también invierten en publicidad en cada sitio a donde van. La manera preferente es que ellos mismos hagan todo este circuito. Hay en realidad tres circuitos, ¿no? Tres circuitos de exhibición y distribución, ¿no? Hay un circuito que sería un circuito Huanca, ¿no? que comienza en Junín y llega hasta Pichanaki, ¿no? toda la selva central. Hay un circuito Huari, digamos, ¿no? un circuito ayacuchano, ¿no? y hay un circuito Quechua Aymara, ¿no? que es el circuito que parte de Juliaca y que abarca Puno y que a veces llega hasta Bolivia. Sin embargo, no siempre los realizadores están en condiciones, ¿no? de llevar ellos mismos sus películas. Entonces, en algunos casos, ¿no? confían la película a los llamados promotores, ¿no? que son distribuidores que no solamente distribuyen películas, ¿no? que en realidad presentan espectáculos, llenan, ¿no? carteleras culturales, ¿no? en las provincias, ¿no? Entonces les confían sus películas y hay un acuerdo sobre el reparto de las ganancias, pero no son confiables. La mayoría de los casos termina pues en pleitos, ¿no? en reclamos, ¿no? porque a estos promotores en algunos casos les piratean las películas, ¿no? y entonces les malogran el negocio a los productores cinematográficos regionales, ¿no? Han habido casos inclusive en que se han presentado los promotores como si fueran los directores de las películas, ¿no? Han habido muchos problemas, ¿no? con los promotores. Y una de las cosas que reclaman los productores, los realizadores de películas regionales es un buen circuito, ¿no? de distribución y de exhibición que ellos no están en capacidad de lograr en este momento, ¿no? Para no dejar pues, esto en manos, ¿no? de estos promotores, ¿no? Bueno, ya en cuanto a los géneros, ¿no? La mayor parte de las películas que se exhiben, ¿no? sobre todo en Puno y en Ayacucho, son melodramas y películas de horror. La mayor cantidad de películas de largometrajes son melodramas. Hemos contado 38 melodramas, ¿no? 33 películas de horror, ¿no? 16 thrillers, ¿no? 10 películas fantásticas, entiendo las fantásticas como las fantasy, ¿no? O sea, como estas películas de maravilloso puro, que diría Todorov, ¿no? que recrean mitos andinos, ¿no? pero sin el elemento del terror, ¿no? Películas como La leyenda del Equeco, por ejemplo, ¿no? que no son películas de terror necesariamente, pero son películas que incluyen elementos fantásticos, ¿no? 9 dramas, 7 documentales, hay películas religiosas también, ¿no? que sobre todo recorren la zona central de la Sierra Central, ¿no? Pero la mayor cantidad de películas son melodramas y películas de terror, ¿no? Y mayor cantidad de melodramas hay en Juliaca y Puno, ¿no? Y mayor cantidad de películas de terror hay en Ayacucho, ¿no? Habría que estudiar también la relación que tiene esto, pues, ¿no? justamente con la cultura, con las identidades de cada una de estas regiones. La cantidad de espectadores, ¿no? Me avisa Ricardo si estoy en el tiempo. Ya me pasé. Ya, muy brevemente. La cantidad de espectadores.
aquí se generó una especie de polémica cuando Miller Eusebio vino a Lima a presentar su película Supay, que fue un súper éxito en Ayacucho, ¿no?, y alrededores, ¿no? Y Miller dijo que su película había llevado 400.000 espectadores a la sala, ¿no? Y hubo quienes decían pues, que esto era una exageración, ¿no? Pero decían que bueno, que no se podía comparar estas cifras con las cifras oficiales, ¿no?, que se daban sobre la exhibición de películas en las multisalas, ¿no? Pero las cifras que se dan de películas, de las cifras sobre exhibición en las multisalas tampoco son cifras oficiales, ¿no? Son cifras que también dan, ¿no?, los exhibidores, ¿no? Entonces están en un estatus parecido, ¿no? Solamente que, claro, ¿no?, hay una especie de legalidad, ¿no?, que rodea pues, a la exhibición de las películas comerciales en las multisalas y una especie de informalidad, ¿no?, que rodea pues, a la producción y la exhibición de las películas llamadas regionales. Cementerio General es de todas maneras la película regional que mayor cantidad de espectadores ha llevado, ¿no?, según los datos, ¿no?, de Cinedatos recogidas por DAFO, ¿no es cierto? Más de 700.000 espectadores. El Huerfanito de Flaviano Quispe sería la segunda, ¿no? Flaviano Quispe ha llevado la cuenta, ¿no?, de la cantidad de espectadores en cada una de las exhibiciones, que comprenden varias temporadas a lo largo de varios años, ¿no?, en realidad. O sea, la cantidad de espectadores en las películas regionales se halla en relación con una exhibición itinerante que dura no una temporada, sino varias temporadas durante varios años. Entonces, según Flaviano Quispe, ¿no?, y Flaviano nos ha pasado además su pormenorizada relación de cantidad de espectadores, ¿no?, el Huerfanito habría llevado 636.000 espectadores, ¿no?, a lo largo de varios años, ¿no? Supay y el hijo del condenado, según Miller Eusebio, 400.000. Almas en pena, del primo de Miller, de Mellington Eusebio, ¿no?, 300.000 espectadores. El Abigeo, según Flaviano, 250.000. Mónica, más allá de la muerte, 200.000 según su director Roger Acosta. Jarjache, el demonio del incesto, otra película de Mellington Eusebio, 100.000. El demonio de los Andes, de Palito Ortega, que tuvo exhibición comercial en los multicines, ¿no?, según Cinedatos y DAFO, 73.250, y según Encinta, ¿no?, el blog de Alberto Castro, ¿no?, 77.534, ¿no? La cifra difiere, ¿no? Luego El misterio del Cariciri, de Henry Vallejo, ¿no?, 50.000 espectadores, y Sangre Inocente, que según Palito llevó 30.000 espectadores. Estas serían las películas más taquilleras. Bueno, esto es por ahora lo que tengo que decir. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Emilio. Santiago. Gracias. Gracias por la invitación y aclarar que no fue el tráfico por lo que me demoré. ¿Verdad? Te demoras media hora llegando de la Universidad Católica. Fue porque me programé mal y pensé que era a las 11:30 el evento, ¿no? Entonces extiendo mis disculpas por la demora. Yo quisiera, ¿verdad?, utilizar como insumos todo lo que han dicho para plantear un enfoque sobre política cultural y algunos retos que tenemos teniendo en cuenta las características del Perú como un país, una economía emergente o en desarrollo, ¿no? Y para eso quisiera empezar explicando el origen del concepto de industrias creativas, porque se está filtrando en los debates académicos, políticos y de la opinión pública sin saber de dónde viene y también qué sesgos podría estar trayendo, ¿no? El concepto de industrias creativas surge a fines de los 90, cuando en el Reino Unido, que hoy día está decidiendo si salir de Europa o no, se plantea, como en el gobierno de Tony Blair, retos para insertarse de mejor manera a la globalización y competir con Estados Unidos. Entonces se le encarga a un grupo de trabajo pensar qué sector de la economía podía llegar a ser competitiva para esta nación, ¿no? Y el resultado fue el encontrar que hay un grupo de sectores que abarcan lo que antiguamente, bueno, lo que siempre se ha entendido como industrias culturales, que está la televisión, el cine, la radio, la industria editorial, incluyendo la industria de la información, la prensa y la música. Todos esos sectores, y las artes escénicas y las artes visuales, también en un sentido amplio de cultura,
aparte de ellas, habían otros que estaban teniendo un mayor peso en la economía mundial, que era la publicidad, la arquitectura, el diseño gráfico, la moda y el software. Esos 5 sectores tienen una alta dosis de creatividad, es lo que se planteaba, pero su fin no es expresivo, no es de representar la vida, sino utilizan, digamos, un universo simbólico con fines instrumentales, o sea, la publicidad y, por ejemplo, el cuy mágico genera magia, estética y también narrativa, pero su fin es venderte una cuenta bancaria, ¿no? El optar por un banco, ¿no? No es no expresar un mito andino, ¿no? Entonces, tienen otra naturaleza. Por eso es que se decidió denominarlo como industria creativa, ¿no? Y también ese término de creativo extenderlo a un sector económico, economía creativa, e incluso aludir que hay ciudades que pueden llegar a tener ese componente, ¿no? De creatividad, donde se combina el talento, la tolerancia, como decía Richard Florida, ¿no? Que es uno de los grandes ideólogos de este discurso de las industrias creativas. Entonces, después fue tomado el concepto por las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD. Se generaron informes ya 10 años después, en el 2008, sobre la situación de la economía creativa a nivel mundial. El Banco Mundial, la UNESCO han comenzado a extraer estadísticas con relación al tema, y por ejemplo la última que ha presentado UNESCO junto con la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, ISAC, que es la que agrupa a todas las sociedades de gestión de derechos colectivos de autor, es que en el 2013 todos los sectores que son 11, que ellos analizaron: artes visuales, televisión, artes escénicas, libros, películas, música, radio, periódicos, revistas, videojuegos, arquitectura y publicidad, habrían aportado el 3% del PBI mundial y habrían generado ingresos que superan a los de los servicios de telecomunicaciones, contribuyeron con 200.000 millones a las ventas digitales mundiales, o sea, al comercio digital, y crearon más puestos de trabajo que la industria automovilística de Europa, Japón y Estados Unidos en su conjunto, porque estas industrias creativas llegaron a formar 29.5 millones de empleos, mientras que las industrias automovilísticas 25 millones. Entonces, hay información que da evidencia que efectivamente es un sector que está en plena expansión. La consultora PricewaterhouseCoopers calcula que crece 10% anual, más que la economía mundial. Esto en parte tiene que ver con las tecnologías digitales. Por ejemplo, ahora todos nosotros estamos mucho más equipados. Algunos están viendo su celular o los tienen en su bolsillo, y el celular es una gran plataforma de contenidos creativos o culturales, ¿no? Entonces, más allá de ese contexto de mayor peso de este tipo de actividades en la economía, el hecho es que eso ha derivado en pensar un tipo de política cultural, que son las que normalmente se exportan desde los consejos británicos, ¿no? Como lo está haciendo incluso ahora el que está en el Perú. Y el enfoque tiende a priorizar el valor económico sobre el valor cultural de estas actividades. Es decir, la orientación de la política es a generar más puestos de trabajo y mayor aporte al PBI. Eso es lo central. Lo segundo es concentrarse en formar talento creativo, es decir, intervenir en la oferta, en que hayan más productores de cine, más publicistas, ¿no? Con mejores capacidades. El tercer sesgo es que se promueven modelos de negocio basados en ejemplos de las grandes empresas mundiales. Es decir, cómo ser como Disney, ¿no? Cómo crear un Disney en tus países, ¿no? Un gran conglomerado, ¿no?
Y lo tercero es que exportan una noción convencional de los derechos de autor, ¿no? Donde se prioriza la penalización del usuario, por ejemplo, para proteger los derechos de los autores que ahora se han incrementado teniendo en cuenta sus orígenes, ¿no? Ya podríamos después hablar sobre ese tema, pero no quisiera distraerme. Quisiera simplemente ubicarlos en esos 4 sesgos. Bueno, yo creo que en el Perú tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que generar un equilibrio entre el valor económico y el cultural. Y eso por lo que explica por qué hacer políticas culturales para las industrias culturales y creativas, porque estas aportan al desarrollo en sentido amplio. Una de sus capacidades es efectivamente fomentar el crecimiento económico, sin duda, pero son fuentes de identidad, permiten generar capacidades en las personas. Los que tienen mayor hábito de lectura pueden desarrollar su imaginación, pueden llegar a ampliar su vocabulario, por ejemplo, ¿no? Y esas son capacidades que más allá, que trascienden la economía y que son importantes de promover dentro de una política pública, ¿no? Permiten acceso a información también. Las películas contienen información sobre la historia, interpretaciones, sensibilidad. Son actividades que pueden fomentar el uso de los espacios públicos, efectivamente, y con eso generar otro tipo de relaciones entre los vecinos. Puede ser un factor de lucha y de prevención contra la delincuencia, ¿no? En fin, tienen otro universo de potenciales que trascienden lo económico, y por eso es importante tener en cuenta esos 2 valores, ¿no? Lo segundo es que y con esto ya me centro más a naciones como el Perú, es que nosotros tenemos problemas de desigualdad en el acceso a la diversidad de expresiones culturales. Y por lo mismo, cosa que ya explicó Mariana, por lo mismo no podemos centrarnos en fomentar talento creativo. Tenemos que buscar formar públicos, tenemos que buscar a ampliar los mercados, y eso implica socializar gustos. Hay una característica propia de la economía de la cultura, que es que la libertad de opciones por un bien o un servicio no se basan por simples voluntades individuales, sino por la adquisición de competencias y de capacidades para decodificar un contenido cultural. Si ustedes no han sido formados en el lenguaje del teatro o no han tenido acceso a la lectoescritura, va a ser imposible que puedan leer un libro o que tengan el hábito de ir al teatro. Entonces, la explicación de que las tasas, el poco nivel de participación y de consumo de obras de teatro no es por los costos, es porque está muy segmentado el gusto al teatro. Son muy pocos los que aprecian el teatro, aprecian las artes, la danza moderna, por ejemplo, ¿no? Ahora lo veía, el domingo pasado fui a ver el ballet nacional, y el ballet nacional, a diferencia de los ballets municipales, tienden a tener más coqueteos con la danza contemporánea, ¿no? Y o moderna. Y claro, su público se achica y se segmenta. El público que yo veía era gente de danza, ¿no? Y eso pues no se va a cambiar si es que no formamos los públicos, si no socializamos las competencias a través del sistema educativo. Y eso es algo que lo he encontrado sociólogos como Pierre Bourdieu desde hace años. Investigaciones que él hizo, por ejemplo, de los museos franceses y europeos, encontró, es un libro que se llama Amor al Arte, que recomiendo mucho, que la mayoría de asistentes a los museos eran gente con niveles socioeconómicos altos, o turistas, que a la vez está correlacionado con el nivel socioeconómico alto, o personas que tenían un capital cultural producto de su familia, que se lo habían transmitido finalmente a través de su entorno, o porque habían accedido a niveles de escolaridad mayor. Entonces está directamente vinculado nivel de educación con consumo cultural, de este tipo de actividades culturales. Entonces, no hay forma tenemos que transformar la escuela, tenemos que transformar las maneras como pensamos los servicios culturales para poder pensar en un gran mercado para las industrias culturales y creativas, no solamente en el talento, ¿no? Entonces, eso es lo segundo.
simplemente lo voy a repasar porque no me va a alcanzar el tiempo para justificar mis opciones. Lo tercero era con relación a las microempresas. Bueno, primero estamos en un país en el que 70% de la economía se basa en microempresas. Y eso se expresa también en el mundo cultural, ¿no? En todos sus sectores. Veamos nada más el cine regional. Son micro, total, a veces familias, 3 personas, los que se encargan de movilizar estas películas. No son grandes corporaciones, ¿no? Entonces tenemos que pensar las políticas para su realidad, ¿no? Y eso pasa en general, no solamente en las regiones, pasa también en Lima, ¿no? Y lo cuarto, lo de los derechos de autor, por último, es que también, así como nuestra economía se basa en microempresas, tenemos una economía en la sombra, informal, ¿no? Entonces, para centrarnos solamente en lo audiovisual, hay un universo de creación que está siendo invisible para la élite limeña y económica y política y creativa, ¿no? Y eso ha pasado y ese es muy evidente en el caso del cine, como ya lo ha mencionado Emilio. En Ecuador se han hecho estudios similares, el Ecuador bajo tierra, como se le denominó, porque encontraron que habían películas. La película más vista ecuatoriana, Sicario Manabita, había sido vista por 3 millones de personas y, claro, los cineastas formados en universidades como la de Lima o la Católica no tenían idea de su existencia, ¿no? Y es lo mismo, yo no sé si ustedes conocían todas estas producción audiovisual, ¿no? Entonces hay unas brechas, digamos, de desigualdad de acceso, pero también de brechas en la producción y en la circulación. Entonces hay circuitos, grandes circuitos que una parte de la población no los conoce y que son de grandes dimensiones. Entonces tenemos que pensar políticas, por lo tanto, diferenciadas y teniendo en cuenta estos problemas que se generan en los derechos de autor. La piratería ha tenido un modelo de política cultural que creo que ha fracasado. Ya hemos cumplido más de 10 años de esta política impulsada por el Indecopi, que es básicamente la educación, poner pequeños anuncios en los periódicos, no robes, piratería como robo, o decomisos aislados, y una digamos, opción punitiva que es fortalecer las instancias judiciales, que también ha fracasado porque ningún juez va a meter a la cárcel a una madre de familia que está comercializando videos piratas. Eso es una realidad. Esa vía yo creo que fracasó y tenemos que pensar otras maneras de luchar contra la piratería. Y por eso hay, y si quieren ver literatura, investigaciones como la que se ha hecho en la Universidad de Columbia a nivel mundial, que lo que demuestra es que la piratería no es un problema moral, no es un problema digamos, legal, es un problema económico. Tenemos que generar condiciones para que los productos formales sean más competitivos y eso implica competir en precios y pensando en grandes públicos, no en minorías, ¿no? Entonces hay ya modelos que se están dando en el mundo, incluso en Ecuador mismo, que tiene digamos, su lado negativo, pero que están buscando competir en base al precio. Entonces, eso para repensar entonces y ubicarnos, y tenemos que tener en cuenta los derechos de autor, la propiedad intelectual, que es la gran fuente de acumulación de capital en las industrias culturales y creativas. Hasta ahí, para mi justificación de por qué tenemos que distanciarnos y tomar con pinzas los sesgos que a veces se exportan y se importan con conceptos como el de industrias creativas. ¿Qué retos tenemos? Y para fortalecer mi argumento. El primero es que entender que vivimos en mercados y digamos, en universos culturales basados en desigualdad. Desigualdad de acceso por diversas razones. Infraestructura, esa es una. Por ejemplo, en bibliotecas. Las mejores bibliotecas, según el ranking del 2015 que difundió el comercio, pero hizo la Asociación de Municipalidades, es que están ubicadas en San Isidro y Miraflores. O sea, los distritos donde están los más ricos y donde están la mayor cantidad de librerías de Lima, y por no decir del Perú, son los que tienen bibliotecas públicas, o sea, de libre acceso a los libros, cuando debería ser lo contrario. De las bibliotecas públicas más, digamos, abastecidas y de mejores servicios deberían estar en San Juan del Lurigancho, donde hay mayor cantidad de población, en Villa María del Triunfo, pero ahí
o no existen, como es en el último caso, o existen, pero en pésimas condiciones, ¿no? Entonces, eso para hablar del libro. Podríamos hablar de teatro, si me explicamos por qué de nuevo lo del costo. El 60%, según el Atlas que hizo el Atlas de Infraestructura Cultural que hizo el Ministerio de Cultura en el 2011, el 60% de los teatros del Perú están en Lima. Y de ese 60%, el 80% están en 4 distritos, ¿no? De 42 distritos. Entonces, no, pues no le vamos a exigir a alguien que vive en Ate que se vaya a ir al Larcomar a ver una obra de teatro. Primero porque quizás no accedió al gusto del teatro, pero también en este caso sí se vuelve el costo muy importante de movilización, con un sistema de transporte pésimo, donde no hay posibilidad de reducir el tiempo de traslado. Entonces, en esas condiciones, el teatro peruano tiene unas fronteras muy claras y que no se van a lograr vencer si es que no se piensa cómo expandimos ese mercado que, no desde un punto de vista solamente económico, sino un punto de vista también de política vinculada al fomento de una mejor calidad de vida. El que las personas sepan decodificar, incluso hacer teatro, eso le va a poder permitir dar capacidades para expresarse mejor, ¿no? O simplemente acceder a un universo creativo que es importante disfrutar, ¿no? Simplemente, y que no tiene que ser privilegio de unos pocos, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, ya me pasé hace rato. Entonces, eso para justificar el tema de la desigualdad y bueno, y las distancias, yo ya las mencioné creo, pero lo primero entonces es tener en cuenta la desigualdad, los mercados informales, ¿no? Que no solamente se dan en cine, se dan en los videos, videos de música, videos de cómicos ambulantes, en fin, hay una alta producción. Lo tercero es que es reforzar las políticas culturales, pero de una visión descentralizada. En el caso del mundo de las artes, que ha tenido muy poca atención por el Estado históricamente, las políticas están muy centradas en Lima, ¿no? Hay que pensarlo desde las regiones. Entonces no hay manera pues de desarrollar el sector si es que no se adopte esa lógica. Entonces no hay desarrollo, o sea, si creemos que las industrias culturales y creativas fomentan el desarrollo, no habrá desarrollo si no reconocemos la amplia diversidad de expresiones culturales, si no luchamos contra la desigualdad y si no repensamos las estrategias para reducir la informalidad de nuestros mercados, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Santiago. Mariana tiene un problema y va a tener que retirarse, así que le agradecemos por la participación. Y tendríamos una segunda vuelta. Ahora, yo propongo una cosa, porque he sido un poco tolerante con los tiempos, y tenemos media hora. ¿Les parece si damos las preguntas, pasamos a las preguntas, y ustedes pueden, en las preguntas que van a venir por más o menos los temas que, ¿no? Ustedes pueden desarrollar lo que quieran, ¿no? Entonces, pasamos a eso. Muy bien, entonces, preguntas. Preguntas, comentarios, ¿no? Un poquito alto. Ya, ahí está. Sí, o sea, más que el desarrollo de espacios de repente y la ciudad y todo, no sé si también se debería considerar, por ejemplo, la falta de productores, sobre todo en el tema del teatro. Yo veo que hay muchos grupos de repente que tratan de hacer cosas independientes, pero a la hora de ver la parte económica, los presupuestos, de repente ahí es donde hay una falta de políticas y... No sé, por ejemplo, los músicos también, veo muchas bandas que siempre ya tienen sus CDs, ya tienen los conciertos, pero después viene el Updike y ya les empieza a cobrar las regalías y ahí ellos no tienen idea de qué estaba pasando, de que se tenían que registrar desde un inicio. Entonces, ¿cómo ahí el Ministerio de Cultura de repente está tratando de solucionar eso, por ejemplo? ¿Aló? Hola.
Bueno, para empezar, había, un poco volviendo a la pregunta de inicio de este conversatorio, que es ¿por qué impulsar la cultura? Cuando recién lo leí mal, pensé que decía ¿por qué financiar la cultura? O ¿cómo financiar la cultura? ¿No? O sea, una vinculación con el financiamiento. Y empecé a pensar en lo que íbamos a decir acá y fui un poco por ahí. Y pensé en varios temas, que esa pregunta podía plantearse desde diferentes lugares. Podía plantearse desde el lugar de por qué y cómo financiar al Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura mismo, digamos, trabaja para obtener un financiamiento mayor y una consideración mayor, es decir, que la inversión en cultura por parte del Estado sea cada vez mayor para poder implementar una serie de programas, ¿no? Y de ahí pensaba también en las formas de financiamiento de los productores culturales, que es lo que tú has dicho, ¿no? Y pensaba justamente un poco también vinculándolo con lo que ha expuesto Emilio, que finalmente financiar la cultura no es financiar al Ministerio de Cultura, ¿no? Y que digamos, nuestro país no ha necesitado la creación de un Ministerio de Cultura para producir cultura, ¿no? Y que finalmente gran parte de los proyectos culturales de nuestro país son autogestionados, la mayoría. Específicamente, la única ley de financiamiento de una actividad cultural es la ley de cine. La ley del libro no financia proyectos culturales, o sea, indirectamente genera beneficios, pero no los financia. Y recién desde hace 4 días, una ley que no está reglamentada todavía, la ley de puntos de cultura va a generar un mecanismo para el financiamiento de proyectos culturales vinculados al desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, para empezar un poco en respuesta, no hay un marco normativo que permite el financiamiento de las artes en general. Debería haber, sí, ¿no? Como hay en muchos de nuestros países vecinos. No quiero copiar modelos extranjeros, Santiago, pero no, es una broma. Pero en ese sentido sí sirve la comparación, ¿no? Entonces sí generar un marco favorable para eso y también reconocer, por otro lado, no solamente la necesidad de generar fondos para el financiamiento de las artes, sino reconocer más bien la naturaleza, si se quiere, o la actividad autogestionada de gran parte de los gestores culturales de nuestro país, ¿no? Es decir, no necesariamente financiando es que apoyas las dinámicas de aquellos que ya están autogestionando su actividad. El caso, por ejemplo, que es algo que hemos discutido con Emilio varias veces, del cine regional, llamado regional, me parece muy claro. Nosotros tenemos una línea de financiamiento para el cine regional, ¿ya? Pero al generar un espacio para que cineastas domiciliados en regiones sean financiados por el Estado, estamos o no cambiando, modificando las dinámicas de ese cine regional, ¿no? Es decir, las características de ese cine regional. Ese cine regional que, por ejemplo, en Ayacucho decías, o en Puno, tenía una perspectiva comercial, haciendo géneros para empezar, y géneros comerciales, ¿no? Para adaptarse a nuestros mecanismos de financiamiento, quizás, no sé, es una pregunta abierta, tienen que adaptarse, tienen que cambiar el tipo de cine que hacen, potencialmente. Y dejar de lado el cine con una perspectiva comercial, el cine de acción, el cine de terror, el melodrama. Bueno, el melodrama se adapta mejor a nuestros mecanismos de financiamiento, pero bueno, depende del melodrama. ¿Por qué? No porque hay un sesgo del Estado en cuanto tenemos que financiar, no hay un discurso construido, tenemos que financiar solamente cine de autor, etcétera, sino porque el mecanismo mismo favorece ese tipo de cine. ¿Por qué? Primero porque tienes que presentarlo por escrito, ¿no? Entonces, finalmente, tu primer filtro es un documento literario antes de acceder a la posibilidad del financiamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no es solamente el hecho de generar fondos concursables, de generar mecanismos de financiamiento, sino antes reconocer las dinámicas propias de cada actividad cultural. Y si es parte de la identidad de una actividad el ser autogestionada, entonces considerar eso antes de hacer la intervención del Estado. Eso sería mi primera respuesta, no sé. Los demás. Sí. Sí, muy breve, sí, de acuerdo con Pierre Emile, ¿no? Es un tema sobre el que hemos conversado efectivamente varias veces, ¿no? Sí, con respecto al cine regional,
el Ministerio ha premiado 16 proyectos, ¿no? 16 proyectos, pero solamente 6 películas han podido ser exhibidas, ¿no? Y de esas 6 películas, solamente 3 en multisalas, ¿no? Entonces hay un problema ahí, ¿no? De si se está haciendo lo adecuado o no, ¿no? Si estos premios, que fueron hechos con mucha buena intención, ¿no? Están realmente ayudando, ¿no? En cuanto a política cultural respecto a este fenómeno del cine regional, porque efectivamente hay una alteración, ¿no? Si la mayor parte de las películas son películas de género, ¿no? Melodrama, de terror, ¿no? Eso no se manifiesta en los premios, tampoco en los proyectos. ¿Y por qué? Porque los mismos cineastas no presentan esos proyectos, ¿no? Porque dan por hecho que no los van a premiar, ¿no? Porque no es el tipo de cine que ellos consideran que es premiable, ¿no? en un concurso del Ministerio de Cultura, ¿no? Y sin embargo, este tipo de cine tiene un valor cultural enorme, como sabemos, ¿no? Pero ni siquiera es reconocido ese valor cultural en las mismas regiones por las autoridades culturales de los gobiernos regionales o los gobiernos municipales, ¿no? Que dicen, eso no es cultura, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a otro problema, ¿no? Que es también el problema de la valoración de estas manifestaciones, ¿no? Y bueno, hay otros problemas que yo quisiera ver, pero que ya seguramente los veremos respondiendo a otras preguntas, ¿no? Que son el de la invisibilidad de estas manifestaciones culturales en Lima, ¿no? Sobre todo, ¿no? El problema de la infraestructura que ha mencionado Santiago, ¿no? Dónde se exhiben estas películas, ¿no? Cómo hacer que no se exhiban tan precariamente, ¿no? En qué salas, ¿no? Las salas municipales y regionales a veces son negadas para la exhibición de estas películas porque no se consideran culturales, ¿no? Y también el problema de la capacitación que reclaman los cineastas, ¿no? Que todos los cineastas regionales reclaman un nivel de capacitación, más inclusive que dinero para producir, porque ellos tienen su propia dinámica de producción, ¿no? Reclaman más bien facilidades de exhibición y distribución y capacitación, ¿no? Sí, tu pregunta también creo que está escuchando, ¿no? Bueno, tu pregunta está asociada a las capacidades de gestión cultural, me parece, ¿no? Antes que financiamiento, aunque es parte, digamos, de las condiciones que se necesitan para poder crear y exhibir exitosamente una obra. En el mundo hay un montón de experiencias de capacitación en conocimientos de gestión de una empresa, si esa es tu lógica, porque también puede ser una asociación civil, ¿no? Pero también demanda una administración, un conocimiento en la administración. Y un modelo de política es la de las incubadoras de industrias creativas, de empresas creativas, ¿no? Para generar nuevas, ¿no? Pero que las personas conozcan cómo insertar sus productos en el mercado. La otra es las capacitaciones más vinculadas al campo artístico en el que está involucrado la persona o el sector. Por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, donde trabajé en el gobierno pasado, se hicieron varias veces un evento de CineLab, que era traer a directores de otros países para que discutieran con directores nacionales. Entonces es una forma de fomentar el intercambio de artistas, el modelo que tienen en las artes escénicas, también de movilización, ¿no? Que busca la formación. Las becas son otra manera de generar políticas, y el conocimiento en los derechos de autor, que es lo que estabas tú enfatizando. Entonces, efectivamente hay una gama de capacidades que se pueden identificar y a la vez reforzar a través de políticas públicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta las condiciones bajo las cuales operan los artistas o los gestores. Por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, creo que más que sepan cómo negociar con ABDAIC, hay que repensar cuál es el rol del Ministerio de Cultura con la regulación de las sociedades de gestión de derechos de autor, porque esas competencias las tiene actualmente Indecopi. El Ministerio no se mete, no tiene capacidad de negociación, por lo que me han contado. Cuando han habido reuniones, ABDAIC llega con un montón de abogados y hay un funcionario, porque además la música tiene muy poco presupuesto y muy poco personal en el Ministerio de Cultura. Entonces esa persona
que llama al asistente para poder conversar con Abdike, se ve absolutamente desprotegido. O sea, ahí tú ves que ahí es un estado mínimo. No es que a unos creen y dicen que hay mucho Estado y que hay que reducirlo, pero el Estado tiene muy poca capacidad en este caso para poder generar, fomentar el interés público en el campo de los derechos de autor. Entonces, creo yo que habría que en esta gestión, que creo que va a estar centrada en las industrias culturales y creativas, porque son los intereses alrededor de los cuales tienen la élite del partido de PPK, debería también tener en cuenta cuál va a ser la posición del Ministerio frente a los derechos de autor. Y lo otro, y con eso quizás motivo otras preguntas, tiene que ver con repensar las infraestructuras, porque tú le puedes dar muchas capacidades para insertarse al mercado a un cineasta regional, pero si efectivamente no le dan una sala de cine, de un teatro municipal, no va a poder exhibir su película más allá de las capacidades que tenga. Entonces, el modelo que se está usando en Nollywood, que creo que tiene que ser nuestro referente, es el campo digital. Hay que pensar en Netflix locales, o sea, el acceso digital. Y para eso se pueden fomentar startups y empresas de tecnología, pero para el sector de las industrias culturales y creativas, y para que la gente tenga acceso a las películas a través del cable, pero a bajo costo. En Hollywood, si ustedes saben, es la segunda industria de producción de películas del mundo, ¿no? La primera es Bollywood, ¿no? Y después viene Nigeria. Tercer lugar es Hollywood, en producción. Solo que Hollywood controla el sistema de distribución, que es la clave en las industrias culturales y creativas, y por eso domina el 85% de los mercados. Pero quienes más producen películas, en el caso de Nigeria, son 1.844. Ahora estamos hablando de 15 películas, 30 películas, ese es minúsculo con la producción, pero esas 1.844 películas circulan en mercados informales de DVD pirata. El tema es que ¿cómo reducimos la piratería? Lo que se está pensando es hacer un Netflix de $1.50 por mes. Barato, la gente va a tener acceso a una amplia diversidad de películas por un precio que casi del mismo de comprarla a nivel de piratería, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a lo que se decía de cine regional, o sea, la mayoría de películas regionales se hacen, dijo mayormente regiones de la sierra. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿es cuestión de hermetismo o más bien una propia identificación con la cultura local? A ver, no entiendo lo de hermetismo. En realidad se hacen películas en muchas regiones, no solamente en las regiones de la sierra, hay películas también en las regiones de la costa, pero con, digamos, características diferentes, ¿no? O sea, lo que hay más en Puno, en Ayacucho, en Junín, en Cajamarca, son estas películas que hemos mencionado de largometraje, de género, ¿no? Ahora, en muchas de estas regiones no había, y en en Ayacucho específicamente, no hay todavía multisalas, ¿no? De manera que esas películas satisfacen una demanda también, ¿no? Una demanda de ese público, ¿no? En Puno se vio muy claro que descendió la producción en Puno cuando se establecieron las multisalas en Puno y en Juliaca, ¿no? Hubo una disminución de la producción al punto que en el 2014 no se produjo ninguna película en la región Puno, ¿no? Lo cual es alarmante porque se trata pues de una de las regiones de mayor producción históricamente desde el 96 hasta hoy, pero en el 2014 no se produjo ninguna. Entonces, una razón es eso. Ayacucho ha mantenido una producción constante. En Ayacucho no hay multisalas. En Cajamarca, lo que ocurrió fue que el principal director cajamarquino, que es Héctor Marreros, ¿no?, tenía éxito en sus exhibiciones públicas de sus películas hasta que entraron los multicines a Cajamarca. A partir de ahí, Marreros produce en realidad para la televisión de Cajamarca, ¿no? Tiene un canal de televisión que le produce sus películas y él exhibe en la televisión, ya no exhibe en salas, ¿no? Entonces, hay una relación también, ¿no?, entre el establecimiento de las salas y la producción en las regiones andinas, ¿no? Y también la satisfacción de una demanda de entretenimiento y también de reconocimiento. En Puno, por ejemplo,
se plantearon dos alternativas ya desde hace algunos años, ¿no?, a la entrada de los multicines y el descenso de la producción. Uno, mejorar la producción, mejorar los estándares, ¿no?, los estándares técnicos de producción para poder entrar a los multicines o competir en igualdad de condiciones con los multicines, ¿no? En realidad, hasta ahora, ninguna de las películas poninas que se plantearon eso han podido ser exhibidas, ¿no? Porque Percy Paco se planteó eso, Henry Vallejo se planteó eso, pero hasta ahora sus películas no han terminado de realizarse. Y la otra opción que se planteó fue la de Cine Aymar Studios, ¿no?, que se planteó hacer películas de bajo presupuesto para un público de periferia que no va a los multicines, ¿no?, para satisfacer la demanda de entretenimiento y reconocimiento de ese público que no va a los multicines, ¿no? Un público más suburbano, ¿no? Más cercano al área rural, ¿no? Y ahí se hicieron 3 películas de género fantástico, ¿no? Hizo Cine Aymar. A ver, hay 3 preguntas. Comenzamos por aquí. Luego la del medio y al final. Buenas, ¿qué tal? Una consulta con este acuerdo del TPP que ha salido recientemente en estos últimos meses. ¿De qué manera va a ayudar, va a fomentar el cine regional, el cine local, o lo va a desaparecer, o de qué forma afecta en realidad este nuevo tratado? La verdad, nada. Hola. Ya está. No conozco en detalle el texto del TPP, pero lo que sí sé es que en todos los tratados que firma el Perú hay 2 reservas vinculadas al audiovisual. El mantenimiento de la que tiene que ver con reserva televisiva del 30%, me parece que es de contenido audiovisual de programación nacional, y el hasta 20% de cuota de pantalla en salas. Pero el asunto es que en tanto esas normas, esas legislaciones no estén correctamente definidas al interior de nuestro país, son inaplicables. Es decir, nosotros cada vez que negociamos un tratado de libre comercio con otro país o con un bloque, como con Europa, mantenemos la posibilidad de tener una cuota de pantalla hasta el 20% y las cuotas televisivas que también ya están establecidas. Sin embargo, en nuestra legislación local no existe la cuota. Entonces, en tanto nosotros no hagamos un trabajo interno y nosotros digo el Ministerio de Cultura, pero también la sociedad civil organizada y los gremios, etcétera, que demanden y que trabajen, aboguen, como ha sido el caso de la Ley de Puntos de Cultura. La Ley de Puntos de Cultura es una iniciativa ciudadana. Digamos, la correcta implementación de políticas culturales a través de leyes, no vamos a poder, digamos, aprovechar los pocos mecanismos que nos dejan los tratados de libre comercio para digamos, llamémoslo, promoción de la producción nacional, ¿no? Así es. Sí. Muy breve, ¿no? Actualmente el TPP no afecta para nada al cine regional, porque el cine regional no existe casi para el Estado peruano, ¿no? Salvo en los casos, bueno, de los concursos, ¿no? Entonces, al contrario, claro, Piermil dice, pues, se hace sección al 20% de cuota de pantalla. Ojalá hubiera cuota de pantalla. Primero tendríamos que establecer que haya cuota de pantalla para que después nos afecte, el TPP nos reduzca lo que hemos establecido, ¿no? Muy bien. Hay 3 preguntas. Vamos a hacer, que sean las últimas, que se formulen de frente. Primero tú, luego él, y las contestamos, ¿no? No. Las contestan. Ok. Sí, yo tenía 2 preguntas básicamente. La primera es que el señor Alfaro mencionó que en el Perú actualmente un sector de la población no presenta ningún interés por la cultura, vale decir el teatro, el ballet o cosas por el estilo. Si tuviera que tomar alguna medida inmediata, ¿cuál sería para que este tipo de cultura se pueda promocionar en el Perú? Por ejemplo, hace unos días salió una noticia que en el Metropolitano se había implementado una medida para que la gente lea en el bus. Se robaron el 60% de los libros. También, si las bibliotecas por algún motivo están en Miraflores o eso, es porque tal vez la gente tiene un acceso cultural a ese tipo de libros y no en otros sitios. Pero también ha habido medidas que, por ejemplo, me ha parecido sorprendente desde este año que muchas actividades culturales como cine, teatro, se están presentando en los conos de la ciudad. Pero, aparte de esto, ¿qué medida tomaría usted? Ahora,
tercera y se responde en conjunto. Hola, buenas. Mi pregunta va un poco más enfocada al tema de panorama del cine regional, tratando de entender si la búsqueda de la mayoría de los directores o películas que se producen en el cine regional están necesariamente enfocadas en el tema del entretenimiento, o también hay una búsqueda conjunta o marcando una dinámica de también promover la industria cultural, promover un tema de una actividad o una especie de cine político, algo que pueda incentivar a que las mismas personas, los mismos espectadores que asisten a esas películas intenten crear nuevos espacios culturales para el medio en el que se desarrollan, o distribuirlo a otras regiones, más allá de eso. Gracias. Mi pregunta es para Pierre. ¿Qué se espera del nuevo gobierno para, o sea, implementar de cierta manera de repente el dinero que se le da a las películas? Porque por lo que sé somos uno de los países latinoamericanos con menos presupuesto. ¿Qué se espera formar con ese nuevo gobierno? Y también si aparte de la ley de puntos de cultura hay algo más que este gobierno antes de que finalice vaya a hacer. Hay filtraciones del documento del TPP, pero no se ha socializado. O sea, no sabemos exactamente qué ha acordado el gobierno peruano en el capítulo de propiedad intelectual. Pero en todo caso, los mayores riesgos tienen que ver con el consumo en Internet, porque por las filtraciones que se han hecho en meses pasados, lo que se estaría acordando es la posibilidad de que se sancione a los intermediarios, es decir, a Google, a aquellos mediante los cuales accedemos a páginas web que contienen obras que digamos que no han sido autorizadas por sus autores, ¿no? Entonces eso implica una mayor sanción al usuario, ¿no? Más posibilidades de sanción, ¿no? Y claro, el tema es que mucho de nuestra producción cultural no está insertada a la red todavía, ¿no? Y eso explica la alta cantidad de producción audiovisual en DVDs, ¿no? Y que circula a través de la piratería, que es un medio físico. A cualquier mercado que vayan del Perú van a encontrar puestos de verduras, pero también un puesto de DVDs. O sea, es lo más común. Entonces no se consume en sala el cine o la producción audiovisual, se consume en videos, porque se ha expandido en el sector. En el 2009, el sector económico tenía ya un 60% de hogares con aparatos de DVD. O sea, en las casas que pueden tener esteras, tienen un aparato de televisión y tienen un DVD. El tema es que lo interesante es que no consumen Hollywood, consumen Bollywood también, o sea, cosas fuera del circuito dominante, pero también mucha producción local. Una de esas es la del cine. Pero el tema es que en el cine los productores se han resistido a hacer negocios vía la piratería o y han optado por salas de cine, ¿no? En cambio en Ecuador los productores funcionan alrededor, o sea, el director vende al pirata su película y vive de eso. Entonces ha encontrado una manera de economizarse a través de la piratería, ¿no? Entonces, el TPP ahorita efectivamente, aparte de las políticas culturales, sino por las condiciones bajo las cuales se desarrolla la producción y el consumo cultural peruano, todavía no nos va a afectar, pero sí en el futuro. Va a afectar gravemente, ¿no? Lo segundo era sobre los programas, digamos, vinculados al acceso de la cultura. Primero hay que tener en cuenta que no hay personas que no tengan cultura. Cuidado, es un error. Puede ser que no tengas un nivel educativo alto, que no seas doctor, maestro o licenciado, pero todos los seres humanos tenemos cultura, ¿no? Entonces,
Solo que son expresiones distintas y eso se ve en el cine, por ejemplo, ¿no? Que tienen otros contenidos de producción estética. Entonces, cuidado con creer que hay que llevarle la cultura a la gente. Hay un conjunto de expresiones culturales que son denominadas de alta cultura, que han sido las que han tenido los mayores privilegios de estatus y también de inversión pública, pero que son paradójicamente en naciones como la nuestra las menos consumidas, ¿no? Como es el caso del teatro. A la gente más bien ve actos performativos a través de danzas, dramas, que son las fiestas patronales, ¿no? Que son obras de teatro. La captura del Inca es una obra de teatro, ¿no? Pero circula bajo otra lógica. Entonces, hay que pensar cómo democratizamos el acceso de esas artes que son importantes que las tengan todas, así como la escritura es importante para todos, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que discutir por sector, porque no hay una varita mágica para todos. Nosotros, cuando estuve en la Municipalidad de Lima, lo que hicimos con el Festival de Artes Escénicas de Lima fueron varias decisiones, ¿no? Primero, creamos, bueno, en el Teatro Municipal, creamos un programa de formación de públicos, ¿no? Que implicó hacer funciones gratuitas de las obras centrales del teatro, porque no todas se podían hacer, porque se alquila, y que estas vayan acompañadas de expertos en los temas vinculados a los que se va a tratar. Entonces, si es una obra de ballet asociada a Egipto, un arqueólogo, ¿no? ¿Para qué? Para darles mayores insumos a las personas para que puedan decodificar, apreciar y tener una experiencia integral con la obra que está viendo, ¿no? Entonces, para eso se necesita, esa es una medida muy concreta, pero la de mayor alcance sería vía el sistema educativo, ¿no? Y eso es algo que ha comenzado a hacer este gobierno y que es importante reconocerlo. Hay un programa que se llama Expresarte, que les da la posibilidad a los colegios, que ahora se les ha exigido tener mayor cantidad de obras de acceso a enseñanza artística extracurricular, no extracurricular, pero está extra. Y o sea, se ha dispuesto que se tenga más tiempo, pero el tema es que en los colegios en Pichanaki no tienen pues un maestro de música, no tienen un maestro de teatro, no tienen quien enseñe. Entonces se ha creado un programa Enseñarte, de que el ministerio les ofrece personas, ¿no? Que puedan transmitir esos conocimientos. Y se está basando en los puntos de cultura. Eso es interesante. Entonces la gente misma que vive ahí, que ya hace arte, puede transmitirlo. Y eso va a hacer que pueda reproducirse y que tenga más sostenibilidad, porque repito, uno accede al gusto, uno le gusta una película incluso de cine, conoce cómo configura el género, porque se ha socializado un entorno proclive o que también consume lo mismo, porque lo ha hecho desde niño, porque ha ido y ha apreciado ballet o ha tenido acceso a libros en la infancia, y ese hábito se reproduce. Es por eso que los economistas Becker decían que el consumo cultural es adictivo, ¿no? Cuanto más consumes, más consumes. Cuando más conoces sobre un autor, vas a estar buscando más su película. Pero entonces tienes que acceder a ese universo. Entonces, para eso requieres múltiples maneras. Una es la vía educativa, la otra es los programas de formación de público que pueden hacer, como está haciendo el Gran Teatro Nacional, por ejemplo, de manera muy exitosa, ¿no? O también en el gobierno pasado de la municipalidad se hicieron obras de teatro gratuitas en la Plazuela de las Artes. Y hay unas estadísticas. La mayor cantidad de personas que iban a esas obras vivían o trabajaban en el centro de Lima o venían de Lima Norte. Y esas personas después comenzaron a pagar sus entradas al FAEL. Y tengo estadísticas del crecimiento de la cantidad de públicos de esos distritos. Entonces estaba logrando satisfacer una demanda que o no existía, o si existía no tenía una oferta accesible, ¿no? Entonces hay muchas maneras, no hay tiempo para seguir redondando, pero a lo que voy es que el tema es pensar siempre en los públicos, no pensar solamente en el artista. El artista es un medio para fomentar una mejor calidad de vida del ciudadano. Esa es la finalidad de una política, ¿no? Ya, brevemente, con respecto a si el cine regional es solo entretenimiento, evidentemente no es solo entretenimiento. Las películas regionales tienen pues una densidad y un contenido muy complejo, inclusive y más, diría, las películas de terror y los melodramas, ¿no? Las películas de terror
expresan muchas de ellas a través de la recreación, ¿no?, de mitos y de personajes como el Jarjache, el Pistaco, los condenados, ¿no?, los temores más profundos de una comunidad, ¿no? He escrito algún texto, ¿no?, vinculando, ¿no?, justamente a estos monstruos, ¿no?, con el conflicto armado interno, ¿no?, como a través de estos monstruos se dan representaciones, ¿no?, de lo vivido en Ayacucho, ¿no?, durante el conflicto armado interno. Igual en el caso de los melodramas puneños, ¿no?, los melodramas puneños, películas de huerfanitos, les dicen algunos, ¿no?, reflejan, sobre todo los juliaqueños, ¿no?, los conflictos que ha traído consigo la gran migración, ¿no?, rural y la creación prácticamente de la ciudad de Juliaca, ¿no?, en las últimas décadas. Claro, Juliaca es una ciudad que existe desde la época colonial, ¿no?, pero a su crecimiento viene en las últimas décadas, lo cual ha originado una serie de conflictos, ¿no?, y eso está de algún modo también representado, ¿no?, en los melodramas juliaqueños. Ahora bien, ¿cómo se conciben, cómo se ven a sí mismos, ¿no?, los realizadores? Se ven como artistas. Se ven como artistas y empresarios, o como gestores culturales, ¿no?, si no queremos tener el término de empresarios. Pero ellos, de alguna manera, ¿no?, en la tradición de los artistas modernos, ¿no?, tienen algo que vender, algo que ofrecer, ¿no? Y a cambio lo cual obtienen una ganancia, ¿no? Como hacían los artistas renacentistas o como lo hacen los directores de Hollywood, ¿no? Entonces, se ven en realidad como artistas. Me acuerdo que Raúl Castro fue uno de los primeros, ¿no?, que señaló que estos cineastas, ¿no?, llamados regionales, ¿no?, constituyen en realidad, ¿no?, una capa de intelectuales y artistas emergentes, ¿no?, que corresponden a un sector emergente. Son de clase media, pero son de una clase media, ¿no?, que tiene padres, ¿no?, campesinos, ¿no? Pero la mayoría de estos cineastas tiene formación en universidades, tiene educación superior y varios de ellos formación en institutos de arte, ¿no? Entonces son y se consideran a sí mismos artistas, y sus películas tienen una estética, ¿no? Quizá no han asimilado del todo como quisieran y como a veces demandan, ¿no?, las convenciones de la narrativa hegemónica, ¿no?, pero tienen indudablemente una estética en donde se mezclan, ¿no?, tradiciones orales, narrativas orales, con el consumo y la asimilación de las convenciones de las películas de Hollywood, de serie B, que han consumido las películas hindúes, ¿no?, que han consumido, ¿no? Entonces, lo que da origen a una estética y a una narrativa a veces muy, muy particular, ¿no? De manera que sí, son películas muy apreciables, creo, cultural, artísticamente, ¿no? Ahora, si hay películas deliberadamente políticas, sí las hay, ¿no? En Cajamarca, Guarniz, ¿no?, Luz Isabel Guarniz ha dirigido una película directamente sobre el caso de Conga, por ejemplo, ¿no? Además auspiciada por el gobierno regional, ¿no? Y hay otras películas que sí también de manera deliberada, ya sin metáforas, recrean pues en Ayacucho, ¿no?, lo sucedido durante el conflicto armado interno, ¿no? Las películas de Berrocal y Huertas, por ejemplo, un par de películas de ellos, ¿no?, directamente tratan el tema del conflicto, ¿no? ¿Puedo poner un slide acá, por favor? No sé si alguien... Bueno, sí, en este tipo de conversatorios muchas veces nos juntamos para decir todo lo que no está bien, ¿no?, con la política cultural de nuestro país, pero a veces nos olvidamos de decir lo que estamos haciendo. Y yo creo que ante la pregunta de qué se espera del próximo gobierno y qué se ha hecho aparte de la ley de puntos de cultura, a nivel normativo es verdad que no hemos desarrollado tanto como nos gustaría. Hay muchos pendientes, una nueva ley de cine, una ley de fomento de las artes, entre otros marcos normativos que deberían impulsarse, que están pendientes y que las asociaciones de creadores se juntan para digamos, impulsarlos. Pero sí quería dejarlos por lo menos con una idea de algunas cosas que ocurren. O sea, como pueden ver en este cuadro, desde la creación del Ministerio de Cultura, que es el 2010, sí hay un incremento de la asignación presupuestal para los concursos de cine, estoy hablando específicamente de los concursos de cine, que se va acercando al mínimo establecido por la ley de 2008 unidades impositivas tributarias al año. Y este año en realidad habríamos tenido el 100% si no fuese que la UIT cambió.
Entonces, sí hay una asignación presupuestal que se distribuye apoyando alrededor de 70 obras y proyectos cinematográficos de todo tipo, desde la formación, es decir, damos un apoyo para que gente se especialice en temas vinculados al cine y el audiovisual. La gestión cultural, apoyamos muchos festivales y proyectos de gestión cultural vinculados al cine y el audiovisual. En Lima, a nivel nacional, también itinerantes como la caravana documental de DocuPerú, que el año pasado ganó, y otros proyectos, la Escuela Amazónica de Cine Amazónico, en Ucayali, en diferentes proyectos regionales, y evidentemente proyectos de ficción, documental, cortometraje, largometraje, a nivel nacional, a nivel regional, donde sí tenemos un porcentaje dedicado a empresas y producciones que se realizan en regiones. Entonces me parece importante, de hecho, para los que estén acá y que sean de comunicación audiovisual o de otras carreras y que estén interesados en dedicarse al cine, es muy importante que se familiaricen con los concursos de cine, porque es un mecanismo de financiamiento de los proyectos que va creciendo. Tenemos más o menos 400 proyectos al año postulados. Hace 2 años eran 30% de postulaciones de regiones. El año pasado cayó a 23%, pero aumentó en cantidad. Se redujo en porcentaje, se mantuvo en cantidad por el tema de que aumentaron las postulaciones totales. ¿Perdón? Más de Lambayeque y Cusco. Más de Lambayeque y Cusco, sí es cierto, pero Cusco y Lambayeque, sobre todo Cusco, estaba muy bajo hace algunos años y volvió a postular a los concursos, que no había postulaciones, ¿no? Evidentemente participamos en la coproducción a través de mecanismos internacionales como Ibermedia y DocTV Latinoamérica. Tenemos algunos proyectos especiales como este proyecto con el Poder Judicial y la PUC de formación audiovisual en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, es decir, esta idea de también la formación artística como una forma de reinserción social, ¿no? Y como parte de la política para la convivencia y la seguridad ciudadana, si quieren. Hacemos acciones descentralizadas, no solamente a través de la Sala Armando Robles Godoy de cine peruano e internacional. Ayer empezó nuestro ciclo de cine ruso, varias películas en DCP, los invito a que vayan a verlas. Y también cine, digamos, en espacios no convencionales, en espacios públicos. Ahí está en la Huaca Mateo Salado, en Lima y en regiones, articulado con las direcciones desconcentradas de cultura. Y tenemos el proyecto regional Retina Latina, que es como un Netflix latinoamericano, que es gratuito, pueden acceder a varias películas. Evidentemente el catálogo es reducido, pero la idea es que crezca. Y si bien no sé si es un proyecto que se pueda sostener a nivel estatal, de 6 estados, porque son 6 burocracias juntas contribuyendo a que esto se dilate lo más que puede, creo que igual es una arquitectura que hemos establecido y que podría en todo caso transferirse a una entidad tercera que quizás podría gestionarlo, pero siempre con esta finalidad de asegurar un espacio de diversidad para la cinematografía latinoamericana, ¿no? Bueno, eso. Y trabajamos en el marco de una estructura que se llama el presupuesto por resultado 140, que identifica beneficiarios, por eso lo puse acá, justamente para quién trabajamos, no solamente para los productores. Los beneficiarios establecidos en este sistema de trabajo son emprendedores, donde están también las empresas cinematográficas entendidas como emprendimiento cultural, los artistas, las instituciones con las que trabajamos, que pueden ser gobiernos locales que quieren insertar una política cultural a nivel municipal o a nivel regional, y la población, evidentemente, que son las acciones que medimos a nivel de cuánta población beneficiaria directa tenemos, personas que asisten a nuestros eventos, que van al cine a ver las películas que mostramos, o al Gran Teatro Nacional, etcétera, o en espacios no convencionales. Entonces eso, y que me parece que es un pendiente, me parece que hay que también plantear la idea de los incentivos para invertir en cultura, para el desarrollo de las industrias culturales. El IMCINE, el Instituto Mexicano del Cine, financia, me parece que prácticamente la gran mayoría de las películas que financia el Estado mexicano es a través de incentivos, no es a través de un fondo, ¿no? Es decir, los incentivos a los que acceden ciertas empresas por invertir en cultura y en cine en particular repercuten en el financiamiento de proyectos. Sí, bueno, eso. Muchas gracias a todos los ponentes, digamos, intervinientes en esta reunión, y a ustedes por su presencia. Muchas gracias.